Stein Channel. Muy buenas, ¿cómo estáis? Doblas, Michelangelo, ¿preparados? A tope. Estamos activos. Bien. ¿Qué opináis de los púgiles de Edu Aguirre y Gastón Edul? Primer combate de la velada 6. Para mí me parece que va a ser un show ese combate. Porque los dos vienen así como que los favoritos es el Edu Aguirre, otros que es el Gastón Edul. Yo creo que los más futbolísticos, los que les gusta el mundo del fútbol, los argentinos van a ir a muerte, a saco, se sabe, con Gastón, pero no está bien que Edu, cuidado, porque Gastón es el que hizo la entrevista a Messi, aquel famoso meme que se hizo viral de que mira Bobo, estaba ahí con él. Pero yo creo que, para mí, mi opinión, Edu Aguirre tiene el favorito para ganar ese combate. Háblanos un poquito de los púgiles, Michelangelo. ¿Sobre qué? Pues los púgiles, háblanos un poquito de cada uno. De Edu Aguirre, la trayectoria de Edu Aguirre, más o menos cómo se cree que se está preparando. Sí. ¿Cómo crees que se está preparando también Gastón Edul? Háblanos un poquito de ellos. Yo creo que, bajo mi punto de vista, Gastón Edul viene un poco así como sobrado. Porque ve que se enfrenta a Edu Aguirre, que los españoles con él, ya saben, con el chiringuito, que él se hace así el machote. Pero yo creo que los dos vienen un poco en forma. ¿Qué opinas, Doblas? ¿Crees que será un combate épico? ¿Crees que estará a la altura? ¿Crees que van a aguantar varios asaltos? ¿O crees que uno de ellos va a caer a la lona antes de tiempo? A ver, yo creo que va a ser un combate muy igualado. Va a ser el clásico Cristiano Ronaldo versus Messi. Es el peso muy igualado los dos, así que yo creo que en general tienen la misma altura, tienen el mismo peso, el mismo alcance. Creo que los dos están muy bien preparados, se los ve en muy buena forma física. Yo creo que para el combate van a estar perfectamente si no hay ninguna lesión de última hora. Y es un clásico España versus Argentina en toda regla, así que veremos lo que nos tienen preparado para esa veladita. ¿Y cómo está el pesaje? ¿Cómo lo llevan? Bien. Un combate equilibrado, no han pactado ningún peso, simplemente ya está, o sea, están en su línea. Ya te digo, es un combate muy igualado. Los dos ya venían con una preparación física desde mucho antes, porque ya son hombres que están muy apegados al deporte, ya sea por el fútbol, ya sea por la creación de contenido, tienen que tener una buena imagen de cara al público, así que son gente que se ha preparado físicamente y les ha venido genial esta excusa para tener el 1v1 definitivo. ¿Creéis que este combate va a ser relleno? ¿O puede sorprender? Yo creo que era un combate que necesitábamos todos. ¿Por qué? Sobre todo para la gente que le guste mucho el ámbito futbolístico. Ya sabes que en estos últimos tiempos han salido un montonazo de creadores de contenido de Argentina de fútbol, de aquí de España. Y la verdad es que el hype está muy alto porque son dos periodistas muy relevantes en los dos países. Y es un combate que no está en el punto de mira para un main event, pero sí que va a ser relevante y que la gente va a estar interesada en ver. Sí, yo pienso igual. ¿Y quién creéis que tiene más presión aquí? Bueno, porque realmente, chicos, no es lo mismo venir del espectáculo que del periodismo. Claro, es que no es lo mismo. Yo diría que Edu Aguirre está más presionado, porque al ser allí Argentina y los argentinos con el mundo del fútbol están los todos a una, le están hundiendo a Edu, pero yo creo que puede sorprender porque está más fuerte que Gastón, en mi opinión. Bueno, ¿qué altura tiene cada púgil? ¿Lo sabéis? No sé, yo creo que es una altura bastante igualada. No sé, creo que miden 1,80, 1,75, 1,75 puede ser. Sí, puede ser por ahí. ¿Puede ser el típico combate que nadie espera o simplemente creéis que va a ser un combate tipo show y ya? A ver, obviamente es show. Un España-Argentina siempre es show. Los argentinos vienen siempre aquí a dar caña a los españoles y viceversa. ¿Qué pasa? Que el fútbol tira muchas masas. Es un espectáculo de mucha gente. Y son dos periodistas muy relevantes en ese ámbito, por lo que creo que espectáculo va a haber de sobra. Es un combate que a lo mejor no había pedido nadie, pero que todos necesitábamos, a todos los que nos gusta el ámbito futbolístico.
y va a dar mucho de qué hablar. Va a dar mucho de qué hablar en los próximos días, seguramente. Claro, porque nadie se espera al principio de la velada, en la presentación, que el primer combate sea un Gastón Edul contra Edu Aguirre. Nadie, ni yo, ni creo que pocos se imaginaban que un periodista deportivo pues iba a ir a pelear. Así que yo creo que va a sorprender. La verdad que yo no me lo esperaba, ¿eh? Yo cuando salió digo, ostras, no me lo esperaba, pero para nada, ¿eh? Es como, no sé si os que recordáis en otra velada que salió David Bustamante y tampoco me lo esperaba, digo, ¿qué cojones? ¿Os acordáis o no? Normal, y tanto que no te lo esperabas, es que salió de última hora, es que ni siquiera había hecho ningún entrenamiento, creo que estuvo un mes o algo así, o sea, ni eso. ¿Creéis que en este combate va a ganar la cabeza o va a ganar el físico? A ver, ¿qué te digo? Si fueran personas que se dedican al ámbito del boxeo, probablemente te diría que la cabeza, porque al final la técnica hace mucho. Pero la preparación de boxeo que tengan, la verdad es que no hay registro de ello. No han subido contenido a sus canales ni nada. O sea, no hay un registro de que ellos hayan practicado boxeo, a pesar de lo que hayan podido decir en el careo. Así que yo creo que aquí el físico. No sé lo que opine mi compañero, pero yo creo que el físico. No, sí, conforme contigo. Yo creo que el físico es el que más está entre los dos. Ya te digo, uno así como Gastón y contra Edu Aguirre, yo creo que ahí se nota mucho el físico, entre ambos. Bueno, yo pienso que este combate quizás va a callar muchas bocas, ¿no? Veremos a ver. Veremos a ver Sí. cómo se acontece, ¿no? Pero creo que va a callar muchas bocas. Ya Puede veremos, ser ya divertido, veremos. sí. Ya veremos. Stein Channel. Combate número 2. Fabiana Sevillano versus La Parce. Ok. ¿Qué opináis? Tírale, Miguel Ángelo, tírale. En este hay que decir, ¿no? Las dos chicas que vienen un poco con ganas de pegarse en el ring, ya que bueno, no sé si la gente sabrá lo que ha pasado con Juan Guarnizo, que es el novio de La Parce, digamos, y que se iba a pegar con Pablo Vera, que es el ex de Fabiana. Entonces yo creo que las dos se tienen ganas. Sí que va a ser el combate que las dos van a estar a fuego. Creo que Fabiana va a tener más ganas, pero va a ser un combate, diría que infravalorado, porque la gente no querrá ese combate, pero creo que las dos van a pegarse bien. No sé, ¿tú qué opinas? También había lío en la Queens League, ¿no? Había algo de lío ahí, ¿no? También. Un poco sí, pero de eso no tengo mucha información. Bueno, Pero sí. o sea, salseo hay de sobra. También, Salseo hay de sobra. Entre ellas sí. Sí, hay salseo entre ellas. Salseo hay de sobra. Bueno, Sí, sí. ¿creéis que este combate realmente está más igualado de lo que parece? Hostia, no sabría yo qué decirte. Yo creo que en este no, ¿eh? Físicamente no es como el anterior. No es el mismo hype ni cambia muchas las cosas entre el combate anterior a este. A ver, No, en no cuanto a la gente que va a apoyar el combate y tal, no está igualado. Porque, bueno, Fabiana Sevillano... A ver, La Parce yo sé que la conocen ahí en Colombia. Tiene Sí. mucha gente en la TAM que la apoya, que la sigue. Pero de Fabiana Sevillano se sabe más bien poco. Más que todo el lío este que tuvo con La Parce. Y claro, en cuanto al peso, en cuanto al físico y todo el tema, pues no han pactado ningún peso ni nada, al parecer. Pero yo creo que La Parce va a barrer totalmente este combate. Yo creo que este combate se lo va a llevar La Parce, sobre todo porque allí en la TAM la gente es de sangre caliente. O sea, Sí. pegarse... O sea, ¿tú crees realmente, Doblas, que La Parce está mejor preparada que Fabiana? No sé si mejor preparada, pero más mentalizada de que se va a pegar, sí. Claro, yo opino lo mismo. Porque la Fabiana puede salir siendo la favorita y yo creo que La Parce puede estar mejor un poco más por encima del nivel de Fabiana. O sea, descartáis completamente que hay una sorpresa grande. ¿Lo descartáis? Sí, yo sí. No sé, mi compañero... pero yo sí. Doblas está ahí como un poco neguitoso, ¿eh?
¿Qué opinas, Douglas? Sí. Es que, ¿qué te digo? O sea, es que no, es un combate muy random. Es que, vale, sí, a la parte se la conoce y tal, pero esto yo creo que ha sido un combate de relleno más. Aprovechando el hype del tema del salseo que hay entre las dos y tal. Pero es un combate más, o sea, no va a haber ninguna sorpresa. Yo creo que la Parce va a barrer, en este caso a Fabiana. No sé cuántos rounds dure o si llegará a terminar el combate, porque ya hay un alto historial de combates que han empezado al primer y segundo round y ya ha habido abandono o han habido lesiones o vete a saber tú lo que puede pasar en este combate. Pero por resultado yo creo que no va a haber ninguna sorpresa. O sea, que ¿creéis que este combate podría ser técnica o es puro corazón? Yo más puro corazón quizás, ¿no? Corazón, seguro. Sí, corazón sí. vengativo, ¿no? Yo creo que sí. Corazón vengativo, ¿no? Sí, sí. Sí. Lo siento, me ha salido del alma, ¿eh? Es que es normal, es que un poco, es verdad, que nunca mejor dicho, ¿no? Tienen ese pique del amor, ¿no? Pues oye, corazón vengativo, ¿no? Claro. Total. Están muy enfrentadas, ¿no? Me recuerda un poco a cuando Aquiles quería invadir Troya, ¿no? Estaba enfrentándose al príncipe Héctor, ¿no? Puede ser un combate, la verdad, que épico. Stein Channel. Y ahora vamos con otro que bueno, quizás va a dar mucho más de hablar de lo que la gente piensa, ¿no? Clairs versus Natalia MX. Dadle con todo, venga. ¿Qué opináis? A ver, ¿qué te puedo decir? España-México, un combate, o sea, un duelo que se repite en otro cada clásico. una de las peladas de Ibai. Sí, otro clásico, España-México. Se sabe que México es la cuna más grande del boxeo. Sí es verdad que a muchos se les ha subido a la cabeza estos creadores de contenido mexicanos que están participando en la velada por el hecho de que vienen de México, se están preparando con el mismo entrenador, el mismo que entrenó a Rivers, que entrenó a Lana. Entonces, podría ser un buen combate. Al final creo que Clairs era TikToker y Natalia es streamer. No sé en qué plataforma streamea, creo que puede ser en Twitch, puede ser. También podría ser un duelo de plataformas. Un duelo de plataformas, un duelo de países, un duelo de culturas, ¿no? Aquí. ¿Qué opina Miguel Ángelo? Aquí tenemos lo mismo que pasa con Gastón Edul. España-Argentina, aquí España-México. Aquí es otra bomba. Una gente irá con Rivers, con la Clairs, y otra con Natalia México. Así que, bueno, yo creo que más gente apoyará. A mí este combate la verdad que me genera dudas, pero realmente podría ser muy interesante, ¿no? No sé. Sí, o sea, físicamente están bien las dos. Las dos van al gimnasio, se suelen ejercitar normalmente. Son chicas jóvenes, activas y por lo que se ve con ganas de participar en la velada. Entonces yo espero que sea un buen espectáculo. También te digo, es un combate muy random, pero bueno. Bueno, ¿qué estilo creéis que va a dominar aquí? ¿Qué estilo aquí creéis? El saber pelear, el saber en qué momento atacar, tal, moverse. ¿Yo creéis que va a ser el típico de puñito a saco? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay gente que va mucho con cada una. Muy a saco, ¿no? Muy a saco de salir las dos ahí, el tema de borrachera, ¿no? Ahí pegándose puñetazos sin parar, ¿no? Mira, Sí, algo que te puedo decir seguro es que los combates siempre de las veladas de Ibai, siempre los que se han llevado la copa de dar más shows son en los combates de mujeres. ¿Por qué? Porque entran ahí a cara perro, a pegarse como sea, como pillen, ya sea con más o menos técnica. Pero muy competitivas, hay chicas muy competitivas. Sí. Bueno, River, las dos Rivers, ojo, la competitividad que tenía. Incluso Ari Gameplays también, ojo. Es que Latam no es por nada, pero Latam, las luchadoras de Latam, o la boxeadora, mejor dicho, de Latam, son muy competitivas, pero mucho. Mucha caña. Por eso mismo. Clairs, al ser así de España, puede ser la favorita de por aquí, pero yo creo que cuando suba al ring ya se asustará ella.
Sí, bueno, yo qué sé, yo creo que puede sorprender a más de uno, sí, la verdad. Bueno, a más de una también. A más de una, porque ya os digo, no creo que... No veo yo el KO en ningún momento, la verdad, pero sí que lo veo... Yo creo que va a ser un combate de muy a saco, va a salir todo, van a salir las dos como jauría y darse todo de hostias, y que en 2 minutos o el primer round o segundo yo creo que acaba por no sé cómo va a acabar, ¿no? Pero va a acabar. No creo que va a durar ni 3 asaltos, la verdad. ¿No? ¿Cuántos son los asaltos máximos de la velada? Diría que 3. Sí, son 3. No creo que llegue al 3, ¿no? ¿Qué opináis? No creo que llegue al 3, Puede ser. No, o sea, depende de cómo esté. A ver, si las dos luchadoras tienen técnica, han estado practicando, con lo que viene siendo arbitrariamente no van a tener ningún problema para continuar el combate. Además que van a pelear con sus protecciones, las onzas de sus guantes y tal. Yo creo que están usando una onza de 14. O sea, es la más grande. O sea, no hace tanto daño, pero obviamente se sienten los golpes, ¿no? Entonces, yo creo que podrían hacer los 3 rounds si dan el suficientemente espectáculo y si el físico les aguanta. Porque en estos combates es pura resistencia. Exacto. ¿Creéis que, bueno, lógicamente descartáis el KO? Totalmente. Sí, en este sí. Igual en el siguiente que viene a continuación. ¿Y quién creéis que puede evolucionar más en el combate de las dos? Evolucionar, Claire, yo creo que tiene un tramo de evolución bastante alto si se pone las pilas y si realmente tiene el carácter para hacerlo. Porque está claro que Natalia, viniendo de México, va a empezar fuerte desde el principio. Va a empezar a quemar toda la gasolina desde el principio, porque así se lo habrán impuesto en el gimnasio y tal, porque normalmente la gente que viene de México para pelear en la velada siempre entra así, a todo lo que da. Tratan de dominar el centro del ring, siempre se mantienen cerca, a menos de 1 metro del contrincante, sueltan combinaciones todo el rato, constantemente, o sea, es mucho cardio. Entonces, si Claire se pone las pilas, se cubre bien, cuida bien los huecos, los espacios y tal, yo creo que tiene un buen tramo para poder despertar y mejorar. Yo diría lo mismo. Yo creo que si Claire pasa el primer round, si llega a pasar el primer round, creo que puede mentalizarse en saberse la jugada que hace Natalia y creo que puede darle la vuelta a la tortilla en ese caso. Bueno, lo que está claro en cualquier caso es que estos combates en directo cambian completamente, ¿no? Entonces veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué sucede. Sí, pues sí. Stein Channel. Bueno, aquí ha llegado el momento de quizás podríamos decir que llega la intensidad real, ¿no? Combate número 4. Litkila versus Kid Keo. ¿Qué opináis? Aquí van a ver hostias en este. Yo lo único que puedo decir es que va a ser una pelea de egos, de orgullos, de barras y de hostias como panes. O sea, no hay escapatoria. ¿Y qué sabemos ¿Y qué sabemos de cada púgil, Doblas? Bueno, yo personalmente de Litkila sé que es argentino, es streamer, rapero, empezó en el freestyler, es roleplayer revelación de Marbella Vice. Y bueno, es un tío súper espontáneo que es muy querido en la comunidad de Argentina y muy apoyado. Así que yo creo que los argentinos van a tirar mucho por él. Seguramente haya tenido una buena preparación física para el combate. Así que va a ser espectacular, yo creo. ¿Y tú qué opinas, Michelangelo? Yo opino lo mismo, igual. A secas. Sí. A secas, ¿eh? Vale, ¿y qué opinas de Kikeo, chicos? No, es un bestia. Es un zumbao, se le va la olla. Bueno, pero háblame de él. ¿Qué sabéis de él? También es un rapero, también hizo roleplay del GTA Marbella, me parece que también estuvo ahí. Y bueno, el famoso Dracuqueo, que todo el mundo conoce, aquella famosa canción, el hit. Y bueno, que en la presentación ya dejó caer que quería pelear sin el casco contra Litkila por las ganas que le tiene. Veremos a ver qué pasa.
Pero bueno, Sí, yo creo que va a ser espectacular, va a ser espectacular. sí, va a ser un combate muy... Pero bueno, ya te digo, Kid Keo tiene un historial súper grande, se lo quiere mucho en España. O sea, yo creo que son dos figuras, dos personajes muy importantes en España y Argentina. En este caso, Kid Keo es el de España. Ese tío deberían hacerle un monumento porque de verdad que no tiene desperdicio. Ha creado contenido con Rubius, con streamers muy grandes de aquí de la plataforma de España. Ha participado en roleplay, sacó una serie de dibujos, no sé si la vieron en YouTube, que se llamaba Jonkyland. Con un hit que sacó de esa misma serie, la música que hace, sí. O sea, yo me he criado, por lo menos yo cuando iba al instituto escuchaba mucho Kid Keo y la verdad es que espectacular. El tío, la verdad es que tiene carácter y tiene dos huevos, o sea, tiene dos huevos. El carácter sobra. O sea, es un grande. Los dos son personajes con mucha personalidad y que van a dar un combatazo estupendo. Va a ser show. ¿Creéis 100%. que es uno de los combates más duros? Sí, sin duda. Para mí sí. Yo creo que va a ser full calle. Va a ser full Sí, calle. sí. Va a ser vivir o morir. Ver los dos en un mismo ring pegándose va a ser show. Vale, vamos con un dato interesante, ¿vale? Que quiero saber. ¿Cómo está la altura y el pesaje? ¿Está simétrico? ¿Sabemos algo? A ver, de la altura sí, yo creo que está bastante simétrico. Pero del peso han tenido problemas y discusiones por el tema de que Litkila quería que bajaran a 70, quedarse en 70, pero Kid Keo, como tiene pues esos problemas de a veces de disciplina y tal, quería dejarlo en 78. Entonces todavía no hay noticias de que hayan llegado a un acuerdo, de que alguno de los luchadores haya cedido. Pero bueno, yo creo que al final por el show harán lo posible para llegar a un peso bueno para los dos. ¿Quién creéis que tiene más aguante de los dos? Más que aguante Litkila, yo creo. Sí. Más aguante Litkila, pero más fuerza sí. Kid Keo. ¿Creéis que estaríamos infravalorando este combate y podría haber un KO? Infravalorado no creo, tío. O sea, es uno de los combates más esperados de la velada, ¿eh? Pero sí van a haber sorpresas, ¿eh? Van a haber sorpresas, van a haber lloros. Va a haber ahí un stand ahí en la Cartuja que se va a llamar La Llorería y veremos para quién es, si para España o para Argentina. Sí. Yo creo que sí. ¿Podría ser la pelea de la noche o sería hype directamente? Yo creo que es más hype, porque la pelea de la noche ya está escrita. ¿La pelada de quién? ¿Quién se ha ido la peluquería? La pelea de esta noche ya está escrita. Stein Channel. Bien, vamos con el combate siguiente: Alondrisa versus Angie Velasco. ¿Qué opináis? Tírale. Pues otro combate femenino, que la gente, bueno, en este le puede gustar, poco le puede gustar más. Hay de todo. Puerto Rico contra Angie Velasco. Bueno, como dice el compañero, pues van a haber muchas opiniones divididas. Son dos países que en sí pues no hay ninguna rivalidad histórica, como puede ser Puerto Rico y Argentina, como ha dicho el compañero. Y dos streamers que lo van a dar todo en el ring, aún siendo amigas, compañeras de creación de contenido. Va a ser un nuevo combate de superación, una nueva historia de superación aquí en la velada. ¿Por qué? Porque son dos combatientes que han estado teniendo una vida sedentaria, una vida solo de creación de contenido, nada de deporte, nada de disciplina en sus vidas, más que el tiempo que le dedican a su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que va a haber un cambio brutal físico y vamos a estar viéndolo. Va a ser espectacular, yo creo. Exacto. ¿Creéis que realmente llegaremos al tercer round? ¿O por aguante físico quizás alguna de las dos tira todavía antes? Yo creo que no. Conociendo a Angie Velasco, que es la favorita de muchos para mí en este combate, yo creo que no.
Porque, claro, sus vídeos, los vídeos que tiene ella son muy populares, como aquel que se viralizó de cuando ella se hizo un piercing en su casa. No sé si muchos lo habrán visto, no sé. Pero bueno, a mí me tira más a mí Angie, que tiene más físico, más fuerza. Yo creo que a un par de rounds en esta pelea pueden aguantar las dos fácil, pero veremos a ver qué pasa. Son latinas, se pueden dar de hostias cuando quieran. ¿Hay mucha diferencia de altura? Yo creo que sí. Algo de diferencia de altura sí hay. Alondrisa es muy chiquitito. Sí, Angie le gana, pero sí. A ver, eso podría ser un problema. ¿Estaríamos hablando como a lo mejor el combate que hubo de Wesko contra Digref? ¿Más o menos de estatura? Más o menos, para que lo entendamos, ¿eh? No esas estaturas, pero para que digamos la diferencia, ¿eh? Sí. A ver, y es un problema al final por el tema del alcance. Recordemos que el alcance es muy importante en el boxeo. Tener un buen alcance marca la diferencia para mantener al rival alejado y poder colocarle cualquier combinación. Style Channel. Bueno, llegamos al momento en el que, bueno, yo sé que vosotros dos sois favoritos de cada uno de los púgiles, ¿vale? Llega el momento de un combate donde creo que podría haber peligro de verdad. Vamos con el combate número 6, ¿vale? Jero Arias versus Baibiruz. ¿Qué opinas, Douglas? ¿Qué opinas de tu púgil? ¿Qué puedo decir? Jero Arias, el potro argentino. Pues sí es cierto que ha estado envuelto en varias polémicas durante todo este tiempo, antes de la velada, pero es un hombre muy disciplinado, es un chaval muy disciplinado, con unos objetivos y unas metas muy claras, un hombre muy competitivo que puede darle bastante caña a Viruz. Viene de un reciente combate en la TAM, donde se demostró que el tío tenía conocimiento de boxeo, que el tío le metía huevos al asunto. Así que yo creo que va a ser un combate bastante complicado para Viruz. No se lo va a poner nada fácil para llevarse esa victoria. ¿Y tú qué opinas de tu pugil, Michelangelo? Yo con Viruz creo que tiene experiencia, porque ya es la quinta vez el pesado que viene a una velada. Ya va siendo hora que en vez de Viruz venga otro, pero también está envuelto de polémicas Viruz, porque siempre lo llaman a él, porque hay para tener más gente, ¿no? Que vayan cambiando, pero siempre escogen a él, ¿vale? Para tener más, para ser el mismo. Y bueno, creo que todo el mundo conoce ya a Viruz, ¿no? La gente que se crió de la antigua generación cuando estaba lo de Clash Royale, que bueno, él también jugaba ahí, y bueno, muchos crecimos con él. Pero bueno, quitando eso, se ve que él ya le metía al gimnasio. El gimnasio estaba esto que decían que se pinchaba o no se pinchaba. El antidoping se pinchaba claramente, tío. Sí. Yo creo que sí, que por eso tuvieron que tirarlo fuera. No sé en qué velada fue. No recuerdo ahora, pero sí. Cuando le hicieron lo del antidoping y dio positivo el Viruz. Correcto. Que Viruz ha tenido un pasado casi semiprofesional en el boxeo, y pues se descubrió en un doping que el tío se metía sustancias para estar ahí, tener mejor rendimiento a la hora de luchar. De ahí la polémica con toda la gente, y por eso la gente está cansándose de él, porque siempre es como de relleno en las veladas. Siempre es Viruz y claro, esta es la velada del año 6, vale, pero yo le diría a Ibai que en vez de velada del año 7, si el año que viene hay otra, le pondría velada del año Viruz, porque es que están todas. Pero bueno, entre los dos, para mí, más fuerte es Jero. Viruz también está fuerte, pero yo creo que ya lo de la fama de Viruz, no creo. Bueno, pero realmente es tu púgil, ¿no? Es el que más tú apuestas por él. Sí, yo apuesto porque él lleva ya combates ya que ha ganado, menos el primero que perdió contra Mr. Jagger. Se ha visto él ahí como gran favorito cuando siempre está peleando. Todos pues apuestan por él porque siempre gana. No sé si tiene magia como pasa como el Madrid en el Barça, ahí no me quiero meter yo.
que siempre ayuden a otros o al otro. Pero bueno, yo creo que en este sí que Virus puede volver a ganar. Pero ya digo que Jero Arias tiene también muy buen físico, buena mentalidad y bueno, si se lo plantea puede ganar también. Bueno, dice Michelangelo sobre su púgil que puede volver a ganar. ¿Tú qué opinas como defensor de Jero? A ver, yo creo que a todo ganador le llega el tiempo de tener que soltarle la corona a alguien, ¿no? Al siguiente. Y en este caso yo creo que en este combate podría serlo, sobre todo porque aunque Virus parezca muy imparcial, parezca muy fuera de reacción, o sea, de lo que le puedan decir o las miradas que haga Jero, Jero tiene una mentalidad y una mirada asesina. Yo creo que viene a llevarse totalmente el combate, tiene una disciplina inquebrantable, se ha demostrado que él jamás ha usado nada para ganar, es un tío bastante pulcro en lo que viene siendo el deporte. Y pues tampoco quiero meter mucha mierda más sobre Virus, en realidad, porque no hay nada más que hablar. Yo no digo que Virus vuelva a ganar, simplemente que ya va siendo hora de que, bueno, que no siempre en cada combate que esté él gane él, porque eso ya parece que algo anda mal. Literal, yo creo que ya acabó su historia, ya está bien. Yo creo que la anterior velada ya tuvo que haber disfrutado de su premio, de su cinturón. Es momento ya de que Jero entre a ganar y se lleve ese premio, ¿no? Así es. Si hay alguna pregunta sobre Virus o Jero. Bueno, experiencia o físico, chicos. Experiencia o físico. Yo creo que la experiencia hace mucho. Sí. Hace mucho la experiencia. Al final la técnica es muy importante, pero el que viene con ganas, con corazón, con hambre, sobre todo de ganar, puede llevárselo todo, ¿eh? ¿Creéis que es el combate más serio hasta ahora? Sin duda. Viendo los que quedan, te diría que no, pero de los anteriores sí. Quitando el de Kid Keo. Y sí, yo diría que están entre esos dos. Y vamos a ir un poco más allá. ¿Y de todas las veladas, creéis que es el combate más serio? De todas las veladas, el combate más serio. ¿Pero serio en qué sentido? Rozando lo profesional, lo más técnico, más... Sí, siempre, todos los combates de Virus son así. Sí. Normalmente todos los combates de Virus son... ¿Pero creéis realmente que este va a ser el más serio? Podría ser. No. Podría serlo. Yo creo que no. Mi opinión es que no creo. Porque Virus es más experiencia, más que ha estado más años desde 2021, creo, que fue lo de la primera velada hasta ahora. Virus ha estado en todo y tiene experiencia, mientras que Jero pues es más físico, más fuerza, más todo eso. Virus parte como favorito, ¿no? Virus parte como favorito normalmente y siempre, ¿no? ¿Creéis que puede saltar la sorpresa y puede haber un KO por parte de Jero? Al punto de KO no creo, porque ya te digo, el tema del arbitraje en la velada de Ibai siempre es muy controlado, y cuando se ve que alguno ya va cojeando, ya va flojeando a nivel del cardio o a nivel de fuerza o de ritmo, suelen parar el combate. Eso es así. Sí, exacto. ¿Van a combatir con casco? Creo que sí. Sí, esto sí. Por lo cual con casco también pierde un poco la emoción, ¿no? ¿Qué opináis? No creo. Todo depende de las onzas de los guantes. Yo es que, ya te digo, datos de las onzas de los guantes no lo sé, pero si las onzas son muy bajas, los golpes se sienten, a pesar de que tengas un casco. Entonces podría también ser duro. Yo creo que lo más recomendado para evitar lesiones o conmociones o cualquier tema, lo mejor es eso, que usen protección, es lo más seguro. Bueno, este combate realmente podría acabar rápido o muy rápido, ¿no? Depende, ¿no? ¿Qué opináis? Podría acabar rápido, todo depende de, ya te digo, de la técnica de Virus, de la experiencia. Un buen golpe bien encajado puede marcar la diferencia, aunque tengas casco o no, eso va así. Stein Channel. Bueno, aquí entramos ya en hype real, ¿no? Y aquí la cosa
no sé cómo decirla, como que cambia, ¿no? Combate número 7. Rivers versus Roro. ¿Qué opináis? Dos conocidas ya de la velada. Ya han participado anteriormente, ya han peleado las dos, ya saben lo que es un ring. O sea, no sé lo que opina mi compañero, pero yo creo que ya se conocen las dos, ya saben lo que hay. A ver, yo creo que en la misma sintonía que el combate anterior, que estábamos hablando de Jero y Virus, no hay una rivalidad como tal entre ellas dos, pero sí es cierto que una de ellas tiene experiencia y la otra tiene el físico. Eso ya la otra se dedica más a cocinar para el novio Pablo que otra cosa, pero bueno. Bueno, yo pienso, defendiendo un poco a Roro, es de decir que Roro se ha puesto bastante en forma, en comparación como estaba antes, sí. Y la cosa cambia. Ver, que todo el mundo está con Roro, que va a perder Roro, y Roro se ha puesto muy en forma, ha cambiado muchísimo, muchísimo. Yo la he visto y en comparación al primer combate de la velada anterior, que no sé si visteis un poquito la trayectoria de ella, la evolución física, que fue notable, pero es que ahora es excelente. Se ha puesto en un momento. No, ha evolucionado muy. Sí. Eso es verdad. Bien, entonces ahora viene la pregunta estrella, ¿no? ¿Combate infravalorado o inflado? Yo creo que está un poquito inflado. Yo diría, sí. A ver. Yo creo que si la gente se espera que va a pasar la gran cosa en este, yo diría que no. Muchos se lo pueden montar como, Dios mío, otra vez, Roro o Rivers. La Rivers le va a destrozar. Y al final no pasa nada. También ha pasado mucho eso muchas veces. ¿Quién creéis que tiene más presión? ¿Quién creéis que tiene más presión de las dos? Roro, porque perdió el anterior combate y si pierde este ya queda en muy mal lugar. O sea, y yo creo que... Dale, Miguel. No, yo creo que... No, lo decía, que Rivers tiene más ganas de pegar a Roro porque viene de perder contra la Rivers española y eso pues le entraron muchas críticas de que no vale nada, de que es una falsa, de que claro, la verdadera Rivers está en España y eso ya se calentó, volvió a subir al ring, ganó y creo que si vuelve a pasar lo mismo, que le vuelva a ganar otra española, le va a calentar y... Yo creo que el marrón lo tiene Roro, en mi opinión. ¿Creéis que aquí gana la personaje o la boxeadora? La boxeadora. La boxeadora, porque la personaje, pues las dos personajes la verdad que son muy neutras, muy bonitas, muy todo, muy cookie. No creo que se ponga a cocinar en el ring. La personaje de Roro, no creo que... Hoy Pablo me ha pedido... No creo. Hoy Pablo me ha pedido que le destroce a River. Sí. No creo que sea así el combate. Pero que va a ser un combate fuerte con las dos. Rivers tiene más experiencia. Bueno, ¿creéis que puede ser uno de los más vistos? A ver, es un España-México. Eso está claro. Sí. No es un combate muy notorio dentro de todos los que hay en la cartelera, pero es un combate que va a estar muy bien y que la gente no se va a querer perder. Sobre todo por todas las polémicas que Roro ha tenido con Abby, que Rivers ha podido tener del anterior combate, o las polémicas que ha ido trayendo River también con el tema de Juan Guarnizo y tal. Entonces yo creo que va a ser un combate que va a llamar la atención, no a nivel crítico entre las dos, porque ellas no se tienen ningún tipo de rivalidad ni nada por el estilo, pero sí va a molar verlas de nuevo en el ring, pegándose y veremos a ver qué pasa. Stein Channel. Bueno, el combate que viene a continuación creo que divide mucho, ¿no? Combate número 8. Marta Díaz versus Tatiana Caer. ¿Qué opináis? Este está duro, ¿eh? Sí, duelo de influencers. Pues sí, la verdad que sí va a ser un duelo que no se esperaba a nadie.
Al final las dos están físicamente bien. No sé cómo irán de cardio y todo el tema, pero las dos se ejercitan a menudo. Son chicas jóvenes, chicas que están en el punto de mira del tema del TikTok y las modas y los comentarios. O sea que... O sea, ¿tú diríais que es nivel real o hype? Depende cómo lo veas en tu punto de vista. Puede ser hype porque, claro, son influencers y a la gente así, chicas que la siguen por TikTok, le puede gustar. A los chicos, bueno, porque el hermano de Marta es alfa, o el novio de esta es Héctor Ford, de Tatiana, es Héctor Ford, el jugador que está en el Elche. Bueno, pues vaya, ahí está la cosa. ¿Puede haber sorpresa grande o no? Uf, lo dudo. Que se rompan una uña, puede ser. Sí, puede ser. O sea, ¿creéis que este combate realmente puede decepcionar? Decepcionar no lo sé, porque a lo mejor hay gente que está muy metida en el ámbito del contenido que ellas suben y pues si le puede interesar o está metida o está al tanto de las polémicas o de los comentarios que se hablan de Marta o de Tatiana, pero por lo demás es un combate muy poco relevante dentro de la cartelera, es de los más flojitos, diría yo. Y no sé. O sea, en mi opinión, aquí no pensáis, perdona Michelangelo, aquí no pensáis que hay más en juego de lo que parece. ¿No opináis eso? No creo. Es que van a ir todos para mí van a estar todos con Marta, porque sacó su documental, hace charlas, va muy así, luciéndose, haciendo spam de lo que gasta, los maquillantes, los coches de su hermano, y creo que van a ir todas con ella, más que con Tatiana. Todos van a ir con Marta. Yo creo que se la va a hostiar, puede que se la hostie, porque al ser favoritas le sube el ego. Yo creo que o se la va a hostiar o le va a caer una hostia, no sé, una de las dos. Sí. O sea, ¿crees que realmente Michelangelo va a haber un caos, no? Sí, entre ellas dos sí. Va a ser un combate igual sobrevalorado para muchos, porque igual no es lo que se esperan, pero sí. O sea, ¿realmente tú no crees que llegamos al asalto 3? No llegamos. Nada, un repalón tonto y hemos perdido alguna de las dos, seguro. Sí. ¿Pero por resbalón o por tortazo épico? No se sabe. Ahí está la incógnita, la sorpresa. Igual hay un tortazo y dice, hoy me he roto una uña y hay que parar el combate y... Claro. ¿Tan heavy lo veis el combate? ¿Tan sumamente débil veis el combate? No, a ver. Marta sí que tiene buen físico, tiene fuerza. Tatiana no lo sé, solo sé que es novia de Héctor Ford y es influencer, pero no creo que es tan conocida como Marta. Así que no sé qué decirte. Puede ser un combate de egos, porque al final las dos son influencers, mueven masas, pero poco más realmente. Sí. Stein Channel. Bueno. Aquí ya entramos en palabras mayores, amigos. Combate número 9. Yo soy Plex contra Fernand Flo. ¿Qué opináis? ¿Creéis que aquí ya entramos rompiendo internet? Sin duda. Yo creo que sí. Sin ninguna duda, como dice el compañero. Sin duda. ¿Qué nos podéis decir de cada pugil? Coméntanos ahí, compañero. Mucha nostalgia hacia Fernand Flo, hacia Fernand el crack, como solía él decir. Mientras el otro no para de viajar y todo eso de dar la vuelta al mundo. Yo creo que la gente le va a tirar en este combate mucho hacia Fernand el crack más que a Plex, ya que me llaman Plex o Plex, como la gente le conocía. Ya se ha perdido, se fue de viaje, conoció a la cantante Aitana y está muy perdido. Para mí está muy perdido. Que sí, que estuvo ahí con Frank de la Jungla, Frank Cuesta, pero Fernand Flo tiene sus puntos negativos porque fue padre, hace poco fue padre y claro, tendrá ahí él que cuidarse más y todo eso, pero
es un combate que yo no me lo esperaba, que pelease Fernand Flo otra vez, y más contra Plex, que un duelo de titán. El último combate de Plex, pues muy por encima de su oponente, no recuerdo contra quién peleó, pero sí que estuvo muy fuerte Plex. Pero creo que en este Fernand el crack, Fernand Flo El Salvador, le va a ganar. O sea, no sé por qué, noto un poco de no simpatía por tu parte hacia Josie Plex, ¿no? es que para mí Plex, igual aquí me van a caer una, pero Plex muy sobrevalorado Plex. Ya sacó su tema, sus canciones, su rollito, se va a dar la vuelta al mundo. Me alegro mucho por él, que le vaya bien, pero lo siento mucho. Mi corazón de niño, que desde que era pequeño consumo mucho Fernand Flo, ahora ya no tanto, porque se fue unos meses fuera de YouTube, dejó de hacer vídeos, pero para mí siempre va a ser Fernand, así que bueno. Ahora me consumes a mí. Eso, no sé. Ahora sí. Te ha dejado hecho polvo la infancia, ¿eh? Te ha dejado hecho polvo la infancia. Sí. Bueno, pero yo es más de eso. ¿Y tú qué opinas, Douglas? Bueno, yo lo que puedo opinar realmente de este combate es que va a ser uno de los combates más llamativos de la velada. No solo porque Josie Plex es uno de los creadores más relevantes ahora mismo en España y Fernand Flo uno del mundo en general, sino que estamos hablando de que son dos púgiles invictos de veladas anteriores. Y eso es un tema muy importante, porque en este combate se va a decidir quién pierde su invicto. Perdona, un inciso. ¿Sí? ¿Os podéis recordar en qué veladas fueron campeones ambos? ¿En qué velada, tío, fueron campeones? No, sé que los dos han ganado, pero no sí, ganado, no. ¿Plex puede ser la anterior a esta? Puede ser. Puede ser porque la entrada de Plex fue es que me lío, decían la más épica. La más épica fue la entrada de Plex el año pasado. Pero yo es que me lío. Yo me lío mucho. Yo con el tiempo, ya lo sabéis, que los que me conocéis. No, yo también. Que yo pienso que es martes, pero después de 2 meses después. Vale, esta es la 6. Yo creo que en la 5, sí, como dice el compañero, ganó Plex. Y en la 4 ganó Fernand Flo. Pues no recuerdo en la 5 haber visto a Fernand Flo, ¿eh? Claro. No, en la 5 no combatió. No. Entonces tiene que ser. Yo creo que en la 5 no combatió Fernand Flo. En la 4 fue en la que. Sí. Puede ser. Y yo creo que la anterior combatió Yo Soy Plex. Porque también fue lo de Roro. También combatió Roro, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Sí. Bueno, Virus, por supuesto. El main event fue Digref contra Westcall. Sí, también combatió Pereira. Que me encantó. Sí, bueno, Pereira también, que me encantó a mí la entrada de Westcall. Yo, por cierto, a ver, pues con Arcángel, bueno, fue para mí. Fue para mí. Perdonadme, pero para mí fue la entrada más guapa, para mí, Pero básicamente porque a mí personalmente ya sabéis que a mí Arcángel me mola y algunos temas, bueno, no todos los temas, ¿no? Pero me mola algunos temas mucho y bueno, la verdad que me sorprendió bastante. Bueno, lo que pero es que claro, recordemos, que son 5 años ya de veladas que se han hecho, 6 con esta. Yo me lío. O sea, recordar en qué combate luchó muy. Por eso mismo. Flex yo creo que fue la 5 y en la 4 fue Fernando. Sí, por ahí más o menos. Puedes recordar quizás, bueno, los main events, ¿no? Lo que más suena, ¿no? Lo que más te puede traer un poco la memoria. Pero bueno, digo y repito, ¿no? Son muchas veladas y yo creo que recordar todas, pues bueno, a ver, el que vive cada día viendo streamers, creando contenido, bueno, si lo creas, claro. y todo este mundillo que te tiene la cabeza como un bombo, yo os digo y os aseguro que es complicado recordar, para mi punto de vista, al menos para mí, al menos para mí. ¿Creéis, os mojáis por alguno sobre la resistencia, la pegada, la altura, la técnica? A ver, los dos son altos, los dos van a tener el mismo peso, no han pactado nada porque la verdad es que el peso está muy equilibrado entre los dos, la altura igual, o sea, alcance tienen prácticamente el mismo. O sea, el peso no hay peso, ¿no? No hay peso. No hay peso pactado. O sea, que se pueden inflar a comer morcilla los dos. Son igual de altos, igual de. No creo. O sea, se van los dos a un bar, se ponen hasta el ojete de morcilla y no pasa nada.
No pasa A nada. ver, después del pesaje, si le da tiempo. Bueno, pero antes del pesaje también, ¿no? Se pueden poner los dos ahí. Bueno, no había nada pactado, yo me he puesto aquí, con la panceta, a saco y, oye, qué bien me lo he pasado, ¿no? Y, O si no, por Sevilla, por la Tartuja, igual ven a algún bar y dicen, bueno, vamos aquí, que no pasa nada. esto es una anécdota para romper un poco el hielo. Chicos, luego, Sí. respecto a la altura, están muy desequilibrados la altura, son prácticamente iguales, ¿no? Son prácticamente Son iguales. no muy altos, sí, son los dos ¿Sabemos la altos. altura? ¿Sabemos la altura de los dos púgiles? Pues si no es 1,90, por ahí tiene que ser, ¿eh? Son dos bestias, Es ¿eh? Son dos muy bestias, alto, ¿eh? Son dos bestias, ¿eh? Sí. 1,90, 1,90 y pico, ambos. O sea, La pegada tiene que ser bestial, porque un tío de 1,90 tiene que tener unas manos No, la importantes. pegada de Plex sí que es bestial. A ver, yo lo único que puedo decir, más o menos así, según mi experiencia en deporte de contacto y tal, es que la pegada depende mucho del peso. Ahora bien, Plex pega muy fuerte. Sí. Pero lo bueno que también tiene cardio. O sea, es que Plex, la verdad, yo creo que es el favorito en esta velada en cuanto a lo técnico. Y Fernanfloo, pues en cuanto a la nostalgia que todo nos da, la historia Claro, que tiene, exactamente. la trayectoria. Pero ¿creéis que tiene posibilidades reales? Es decir, ¿vosotros veis un KO por parte de Fernanfloo hacia Plex? ¿Podría sorprendernos? Un KO no, tal vez un knockout, o sea, un KO Claro. técnico de esto, o sea, de que le ha dado un golpe en el abdomen y lo... Sí, yo creo que eso sí. Más que un knockout mejor. para mí. Bueno, pues Sí, claro, es que hay que contar también si van con casco o no van con casco. En este caso, Correcto. Sí, también, sí. van con casco, ¿no? Dan con casco. Claro, es que ahí, claro, eso influye mucho de cara al KO, lógicamente. Bien, ¿y quién creéis que tiene más presión aquí de los dos? Porque al fin y al cabo los dos tienen su historia en internet, ¿no? Lo que pasa es que Fernanfloo, bueno, en nostalgia, lo que hablamos es una trayectoria mucho más, creo que bestial, ¿no? Que Joshi Plex, pero claro, Joshi Plex también ha crecido en internet, ¿no? Entonces tienen los dos una trayectoria amplia, ¿no? ¿Quién creéis que se juega más de los dos respecto a internet? Es que volvemos a las mismas. LATAM, España y encima Fernanfloo, que tiene una larga historia en su canal y todo, contra Plex, que salió así conocido hace 5 o 4 años. O sea, Fernanfloo hace 10 No le gusta Plex. o hace más. ¿Cómo le tira, ¿Cómo le tiraba? Es que no le gusta Plex, no le gusta. Lo tenemos clarísimo, amigos, que a Michelangelo no le gusta nada Plex. Si Los le fans de salió Plex, ayer los por fans de ahí. Plex no lo crucifiquéis por aquí, pero No, por las favor, cosas no, claras, no, las no, cosas no. claras. No le gusta Plex, se nota que no le gusta. No. A lo mejor luego un día lo conoces y, oye, No, sí, cambias de opinión. lo conocí. No. Sí, es que lo conocí en persona cuando fue al partido esto de youtubers, no sé si era el 4 en Valencia, que hicieron contra LATAM. Y ahí vi a Plex y dije, uy, mal. No sé qué le ve la gente, pero. Y de ahí le tengo tirria. Más que tirria, no sé. ¿Pero no por qué? está ¿Porque tanto. le intentaste saludar y te giró la cara? ¿O por qué? No. ¿Qué pasó ahí? No, porque cuando estábamos viendo el partido, tenía a mi lado chicas que no paran de decir Plex, y yo, si no es para tanto. Claro, tú lo veías ahí jugar, corría, pero no hacía nada. O sea, que Yo, tienes envidia, macho. O sea, a ver, envidia, sí. tienes envidia. Veo un tío 90 guapo Claro. y ¿tú qué pasa, tío? O sea, ¿ves ahí y te picas o qué pasa? Pues puede ser. Es increíble, Michelangelo. A ver, En pues fin, vale, amigos, no, pero- después de este inciso, Exacto. Después de esta anécdota. ¿esto es combate o evento generacional? ¿Qué opináis? Cuidado Yo con creo esta. que- Esta pregunta es muy interesante porque no olvidemos que uno viene de la nostalgia, viene de antaño, viene de cuando tú eras pequeño. En mi caso, ¿no? En el tuyo, sí. Claro. ¿Vale? Porque Sí. cuando yo era pequeño, Fernanfloo todavía no había ni nacido, ¿vale? Entonces, cuando yo era pequeño no había ni internet, entonces que Fernanfloo Claro. todavía nada. Pero en tu caso sí, seguramente en el de doblas podría ser también, ¿vale? Sí. En mi caso, pues no, en mi caso, pues los dos son baby boom, ¿no? ¿Qué opináis? Claro. Sí. O sea, sí. Sí, a ver, lo que te puedo decir es que un combate normal no va a ser, a nivel mediático va a ser una explosión totalmente. ¿Y quién tiene más que perder? Pues a nivel de velada, el invicto, a nivel mediático es jodido, ¿eh? Es jodido porque Claro. estamos hablando de eso, de lo que te estaba hablando, del cambio generacional. Es como decir, viene aquí el chavalito nuevo a querer patearse al veterano, ¿no?
Claro, es que lo que puede pasar. Yo me puedo tirar diciendo que físicamente, hablando de así de boxeo, puede ganar Plex, pero hay muchos que se olvidan de Fernand Flo, que también ganó, también tiene experiencia y puede ser así latino y siendo padre, pues si la ve, pues si ve viendo la hija, puede también sacar su Fernand el crack. ¿Y tú crees realmente que, como dices tú, Fernand el crack le va a rear a Plex? No digamos lo que te gustaría, ¿eh? Porque eso ya lo sabemos. No. O lo intuimos, pero honestamente va a ser un buen combate. Ya que lo vaya a patear y todo, va a estar reñida esa pelea, va a estar muy reñida. La pregunta total, os la hago y la formulo a los dos. Ok. ¿3 asaltos? 3 asaltos. ¿O antes? No, yo creo que 3 asaltos. Sí. Yo creo que va a estar tan reñido que va a ser por puntos, no va a ser por KO. Exacto, puede ser. Puede ser. Solo esperemos que no haya un knockout porque, bueno, yo creo que por puntos podría ganar Fernand. Ahora bien, por un knockout, un buen golpe en el abdomen o en cualquier parte del cuerpo podría ser mortal para Fernand, ¿eh? No sé cómo ha estado últimamente ejercitándose, pero todo depende de eso. Ambos tienen mucho aguante, eso sí. Los dos aguantan mucho los golpes. Bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? Yo de todas formas veo que puede pasar cualquier cosa realmente, ¿no? Es decir, lo que estábamos hablando, ¿no? Uno le engancha un puñetazo bien dado a otro, son dos tíos de 1,90, con mucha envergadura, con experiencia también, lógicamente, en combates, saben, creo, que dónde pueden dar y dónde pueden hacer daño. Uno a lo mejor tiene más forma que el otro no se sabe, a lo mejor se confía, ¿no? Porque se piensa que el otro no ha entrenado suficiente, en ese momento de confianza, pues bueno, siempre pueden pasar cosas, ¿no? Veremos a ver qué sucede. Yo, de todas formas, no creo que lleguen al tercer asalto. No sé por qué. ¿Tú dices? No sé por qué. Recordad esto. Tienes que mojarte, Stein. Tienes que mojarte. Recordad esto. Yo pienso que va a haber un KO técnico, chicos. Ok. Pienso que va a haber un KO técnico. No voy a decir de quién porque no lo sé. Lógicamente, si no sería fantástico, la verdad, pero pienso que va a haber un KO técnico y que no se va a llegar al asalto 3. No sé por qué. Porque pienso que los dos púgiles, en este caso, tienen mucha pegada. Entonces, al tener tanta pegada, influirá mucho, creo, no sé si opináis igual, la resistencia de cada uno. Es decir, depende, si te enganchan un puñetazo bien dado, donde no debería de recibirlo el otro, si lo engancha, podríamos hablar de que no llega a los 3 asaltos. Es que yo realmente, ya os digo, creo que va a pasar algo así. No sé por qué. Y luego el cansancio, ¿no? No sé por qué me da la sensación de que también uno de los dos se va a cansar antes de lo normal y no va a aguantar. Pensad lo que os voy a formular. O sea, son dos púgiles muy altos, tienen mucha pegada. Uno está claro que ya sabemos que tiene mucho entrenamiento, al menos hace poco, estaba bastante en forma. El otro, lógicamente, lo está haciendo un poco de manera oculta y creo que va a sorprender. Lógicamente, tiene que hacerlo. Tiene que ser un combate épico, tiene que ser un combate histórico, prácticamente, de cara al mundo de Internet, porque realmente es así, ¿no? Es así, es un combate histórico. Es decir, lo de antes contra lo de ahora. ¿Qué gana? Realmente, o sea, es como un poco FOMO, ¿no? Es la pregunta FOMO de lo de antes contra lo de ahora, ¿qué gana? O sea, es épico, pensadlo. Veremos a ver qué pasa. Yo ya os digo, yo no las tengo todas, ni con uno ni con otro, Simplemente os digo que no sé por qué no creo que lleguen al asalto 3. Y si llegan al asalto 3, van a llegar muy cansados, Muy cansados. Eso seguro. Muy cansado, pero mucho, Sí. Stein Channel. Bien, y ahora llegamos al main event, el combate que lo puede
cambiar absolutamente todo. Lógicamente, Doblas, tú eras, eras simpatizante, como digo yo, de Hero. Tú eras simpatizante de Byvirus. Bueno, eras más antes que ahora. También hay que decirlo, Michelangelo. ¿Vale? Sí. Pero yo creo que vosotros estáis como más vinculados ahora actualmente, hoy por hoy, tanto al combate Main Event que va enfrenta a Illo Juan contra Digref. Lógicamente, sé que aquí sí que podría haber pique real. Os pido que intentéis controlaros, ¿vale? Porque yo sé que aquí los dos sois bastante devotos de cada uno de ellos. Y sobre todo, ya os digo, intentad evitar las calentadas, porque yo os conozco, ya las hemos tenido alguna vez con este aspecto. Y espero que lo controléis un poco, ¿vale? Vale, chicos. Combate número 10. Main Event. Velada 6. Illo Juan versus Digref. ¿Qué opinas de tu púgil? Nunca mejor dicho. Hasta el día de hoy, Doblas. ¿Qué opinas de Digref? Digref es mediáticamente un máquina. Es el businessman en cuanto a la creación de contenido, al marketing, al mover masas, al crear salseo. Porque él crea salseo, a él no lo meten en nada, simplemente él lo crea, él lo hace aposta. Entonces, bien, lo único que puedo decir es que este combate va a ser muy complicado para él, a pesar de que siento que el tío está preparado mental y físicamente. Va a ser un combate difícil porque tienen que subir a 67 kilos, el peso pactado quedó en 67, y Illo Juan solo tiene que bajar de peso, que parece difícil, pero solamente tiene que bajar de peso. En este caso, Digref va a pelear con un tío, un mastodonte. Va a pelear con Illo Juan. No sé si habéis visto fotos de Illo Juan, Michelangelo y Stey, pero el tío es un... Sí, está doble. Sí. Pero realmente la altura es similar, ¿o no? Sí, yo creo que la altura es similar, sí, más o menos. O sea que si realmente Illo Juan baja un poco de peso, está bastante equilibrado, ¿no? No, yo no diría tan equilibrado, ¿eh? Es complicado, es complicado. A ver, Digref, el tío va a tener mucho cardio, va a aguantar mucho, es un tío fuerte mentalmente, como digo, pero viene de un peso mucho más alto Illo Juan, ¿eh? Como he dicho antes en otros combates que hemos comentado, el peso es muy importante a la hora del golpeo. Entonces, ahora mismo Illo Juan viene de 78 kilos, que es una diferencia muy importante y muy grande, de 78 a 67 que han pactado. Ahora bien, yo creo que está en desventaja de Digref, pero creo que aún así le puede dar una buena paliza a Illo Juan. O sea que tú, lógicamente, apuestas por tu púgil. ¿Crees que le va a ganar? Totalmente. Porque Digref siempre gana. Digref siempre gana y lleva mucho más tiempo ejercitándose, lleva mucho más tiempo en la disciplina. Eso es así. Pero los andaluces no trabajan. Michelangelo, ¿qué opinas de Illo Juan? Yo creo que primero este va a ser el combate que rompe todo internet. Aquí es donde más gente se va a notar que va a estar asistiendo a la velada. Obviamente hablamos de Illo Juan, de Juan Alberto, del MD Show, de el exnovio de la Masi. Siento. Pero eso de que Digref siempre gana, yo creo que ya se le va a acabar. O sea, el ego de Digref siempre gana, de que soy Digref, ya se le va a acabar. Yo creo que hasta aquí le va a llegar la hora. Porque, a ver, que sí que está muy fuerte, todo lo que tú quieras de Digref. Ha estado con físicos estos de entrenadores que le han ayudado, le han aconsejado, pero yo creo que Illo Juan está no muy por encima, no voy a hacer yo, pero yo creo que sí. Sí, no puedes decir que no. Para decir eso tiene que haber un fundamento, tiene que haber fundamentos. Y aquí el colega Illo Juan levantó el culo cuando ha venido la velada. Eso va así. No. Yo creo que el contador de Digref se lo tiene que poner ya cuando empiece a salir. El contador para perder. Para ver cuánto dura Illo Juan, ¿no? Pero para ver cuánto. No, al contrario. Al contrario, ¿cuánto le falta para que pierda el Digref, el invicto? Tanto con el invicto de Digref, no, ya se ha acabado.
Ya se ha acabado. Vamos a ver. O sea, Sí. que tú crees realmente que va a haber un caos. Un KO no creo que tumben a The Gref, pero un knockout como anteriores combates, sí. ¿Visto? Él no está seguro de que Johan pueda hacerle un KO a The Gref. En cambio, Claro, no yo creo sí que que lo estoy tumbe. seguro de que The Gref le puede hacer un KO a Johan. ¿Por qué? Porque tiene más técnica, hermano. Tiene más experiencia. Eso sí, pero... es que La Juan frente Alberto no lo va a es Juan salvar esta Alberto. vez. La frente no lo va a salvar esta vez. La frente, ¿a qué te Juan refieres? Alberto, ¿A qué te refieres? Juan La Alberto. frente. A la frente, Muy, a la frente y Johan. muy frentudo, sí. O sea, que realmente aquí cada uno lo defendéis a muerte, a capa y espada, ¿no? Totalmente. Pero tenéis, Es que- pero podría darse la sorpresa de que alguno de vuestros púgiles perdiera. A ver, podría darse, pero lo dudo mucho. Yo creo que Yo voy la con todo. posibilidad es 99-1. Yo es que voy con todo con Illo Juan. A mí Illo Juan me puede, lo siento. The Gref ya ha tenido su larga etapa. Ya sé, yo creo que lo ha acabado. Ya tiene bastante con la Kings League, con lo de correr, no sé, tiene bastante. Sin embargo, Illo Juan está esperando el GTA 6. Está esperando el GTA 6 Illo Juan. Y el 25 de julio, que ya se acercará ya ese GTA 6, pues yo creo que irá con ganas. El No, tío. irá calentito de la sumanta palos que le van a meter. Y encima en su casa y en Sevilla, aunque sea de Málaga, yo creo que ahí con la gente de él, yo creo que a ver, La suerte es que le pilla cerca. Después de que le den la Sí, eso sumanta sí, eso palos, sí. podrá llegar Sí. cogiendo a Casica, por lo menos. igual si ve a The Gref tomazado y dirá, hostia, yo me largo de aquí, ¿dónde me has metido? Pero bueno, ahí a 25 de julio, que hará calorcillo, ahí, no sé a qué hora pelearán tarde, estarán cansados, pero bueno, mejor. ¿Creéis que la calor puede influir? La caló. Calor. La calor, sí. La caló, sí, joder, sí puede influir. La calor y el tiempo. Cuanto más se alargue las cosas, más relajados estén. Yo creo que tienen que prepararse mucho estos dos. ¿Quién tiene más que perder, chicos? De Gref, está claro. Al final, Illo Juan no pierde nada, va sin expectativas totalmente. No sabemos cómo ha sido su disciplina de entrenamiento en este tiempo de preparación. Y Claro. realmente se ha subido por el meme. Es lo que hay. En cambio, De Gref va súper enfocadísimo y sabe que es lo que tiene que hacer, ganar. Lo que siempre hace. Ya se hablaban entre ellos dos de que querían pelear los dos. También hubo otros combates del Rubius, y del Chocas, pero bueno, al final ellos dos está bien. Pero bueno, Power on Play, pero bueno, ¿Creéis que, yo creo que estos dos. ¿Creéis que aquí se decide algo más que una pelea? A ver, yo creo que no, más por las risas. Esta pelea es más de diversión de audiencia y ya está. Sí, pero, Al final no creo- son pero, amigos. pero perdonadme los dos. O sea, no creo que aquí sea tan de risas todo, ¿eh? Son muy competitivos No, los hay dos, broma, no. Cuidado que son... Sí que es verdad que se llevan muy bien, son amigos, lo que tú quieras. Pero cuidado que al subirse al ring no hay amigos. Al subirse al No. ring entra la competitividad de cada uno. Y no olvidemos de que los dos streamers, youtubers o como lo queréis llamar, ¿vale? Las dos leyendas ahora mismo de internet, porque son dos leyendas. Ahora mismo, hoy por hoy, son competitivos al máximo. Y no se van a dejar amedrantar, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Que Eso todo el es mundo verdad. piensa que, no, venga, aquí la vemos venir. No, amigo. Aquí, cuidado, ¿eh? Cuidado que los dos quieren ganar. Cuidado que los dos tienen una gran audiencia detrás. Y cuidado que los dos van a respaldar, se van a respaldar en eso. Es decir, los dos quieren dar a su audiencia la victoria. ¿Por qué? Porque una derrota, no voy a decir que podría ser pérdida de seguidores, pero bueno, ya sabéis cómo va este mundillo. Es prestigio. No deja de ser prestigio siempre. Y hay gente Claro. que se baja del barco cuando hay derrotas, ¿eh? Ahí lo dejo. Hay gente que se baja del barco. No debería de ser nunca así, ¿no? Porque no debería de ser nunca así, pero es real. Es real. Hay gente que siempre va con el que gana, con el ganador.
Y hay gente, Yo solo diré pues, que Juan está acostumbrado a perder y ya está. No tengo Es nada que- más que decir. No, pero a ver, no. Ya está, Es tío, que a mí no, luego me sabe mal porque va a estar muy criticado. Si le gana de Gref a Juan, el pobre en cada vídeo le van a decir te ha ganado de Gref, Teore siempre gana y yo creo que eso le puede hundir. Como si puede perder, no sé, al combate de antes, si yo soy Plex y Juan, si le gana bueno, Fernafloo. no lo creo tampoco, ¿eh? No lo creo tampoco con defensa de Juan, porque, bueno, realmente Juan es un cachondo, ¿no? Le da igual. Y eso sí. Yo creo que no es por nada, creo que le haría más daño. Perdonadme, igual me equivoco, pero creo que le puede hacer más daño a Digref que a Juan. Porque Juan es más. No sé, igual me equivoco, pero Sí, Digref te la pela. es más como más competitivo, ¿no? Todavía que Juan es un poco más. Bueno, me suba la polla, ¿no? Es decir. Sí, te la pela, comentarios malos. Pero Sí. quiere ganar y lógicamente lo va a pelear y lo va a intentar ganar. Ya os digo yo que competitivo lo es, mucho. Pero no creo que a posvelada haya esa tristeza al ver que ha perdido, ¿no? No creo, no sé por qué. Al fin y al cabo, Juan pues traerá a sus amigos, y igual que de Gref al Escuadrón Salchichón, de Dan Peter y todos estos. Bueno, uno le podrá a la familia el hecho de luchar por tu gente, como Juan, y otros por. Igual de Gref lucha más por las visitas y toda la gente que la apoya. Para mí. ¿El ganador sale como leyenda, chicos? A ver, ya son leyendas, pero. Todo depende de la seriedad que le metan los dos luchadores, yo creo. Hasta dónde lo quieran llevar. ¿Y el caos lo rompería todo? Sí. Sí. Le puedo hundir al que. ¿Creéis que puede haber caos? Sí. Sí, no se sabe. Pero al que lo reciba se puede hundir, porque claro, imagínate que cago al primer asalto y ya se acaba todo. Le puedo hundir. Pero bueno, no se sabe. ¿Tú personalmente crees que Juan va a hacer un caos a Digref? No, yo creo que no. Te has puesto nervioso con la pregunta. Te has puesto nervioso con la pregunta. Fíjate, si se ha puesto nervioso que ha silenciado hasta el micro. No, ya me he dado cuenta. Te has puesto nervioso. Escúchame, no pasa nada, no pasa nada. A ver, te la vuelvo a formular si quieres. ¿Crees que Dime. hay posibilidades de caos? Yo creo que claro que pueden haber. Hay posibilidades de caos. Igual hay en todos los combates, pero claro, no se sabe. No, pero posibilidades. que- Pero no posibilidades. De estas que tú dices, bueno, posibilidades objetivas, posibilidades posibilidades reales. Reales, muy reales. Honestamente. No. No. ¿Y tú doblas? Yo, de que de Gref le haga un KO a Juan, sí. Es un hombre con mucha técnica. Y le está dando muy duro al boxeo. Todo dependerá de cómo reciben los golpes Juan. Si el tío no se cubre, un KO se va a llevar fijo. Sí, eso está Yo claro. opino, por si lo queréis saber. Si queréis saber mi opinión, lógicamente os la doy. ¿La queréis saber? Dale. Yo opino que aquí va a influir mucho el cardio. Y Digref aquí tiene una baza a su favor. Cuidado que los dos tienen una baza a su favor. Uno tiene el cardio, el otro tiene pegada. Porque creo que Juan tiene más pegada. Y aquí pueden influir dos cosas. Aquí puede ser un poco. Vamos a recordar un poco el boxeo, como digo yo, profesional, ¿vale? Sin faltar el respeto. Vamos un poco a la época de Mike Tyson, ¿no? Mike Tyson, ¿qué tenía? Mike Tyson tenía que los dos primeros rounds, si te pegaba un castañazo, te ibas a la lona a dormir. Pero ¿qué pasaba cuando cansabas a Mike Tyson? Que lo podrías derrotar. Y yo creo que este es un combate, no sé si... A ver, es un poco hiperrealista, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero bueno. Simétrico a escala, como digo yo, fantástica tirándolo bajo, ¿no? Porque claro, Mike Tyson es una leyenda, pero leyenda no, lo siguiente. Entonces,
estamos hablando de que podría pasar, ¿no? A pequeña escala esto podría suceder. Es decir, realmente uno tiene mucha pegada, el otro tiene mucho cardio, uno tiene mucha técnica, pero el otro no lo sabes, porque tú realmente, y yo, Juan, es hidden. No sabes qué cojones. No sabes lo que hay. Es un oculto, no sabes lo que hay ahí. Es que, claro, es que no todo es los golpes, hay que saber moverse, saber cuándo pegar. Esto también está todo aquí dentro en el combate. Te digo, yo te puedo decir algo seguro, y es que, bueno, no sabemos cuánto tiempo ha entrenado, pero si es que ha entrenado poco tiempo, y yo, Juan, lo más seguro es que el entrenador se haya centrado, se haya enfocado en la técnica de golpeo y en la fuerza. No tanto en el cardio, porque sabe que no le da tiempo. El cardio es algo que se va practicando, no le da que tiempo. se va mejorando durante mucho tiempo. Bueno, no es que no le dé tiempo realmente, Doblas. Es que el problema es que el otro está ya muy hecho. O sea, realmente, claro, si los dos estuvieran, que empezaban ahora, sí que les daba tiempo. O que el otro tuviera un poquito más de gimnasio, sí que le daba tiempo. Pero claro, estamos hablando de un tío que se pega maratones, como digo yo, demoníacas. O sea, se pega unos maratones que no son ni medio normales. Está con una chica que es súper deportista, que es Sophie. O sea, súper deportista. O sea, está muy preparado. Físicamente, en el plan de resistencia, pienso, Digref. Está muy preparado. Y ojo, yo no me postulo a favor de ninguno, ¿eh? Simplemente yo, si os fijáis, le pongo a los dos, como digo yo, su punto de titán, ¿no? Su punto de titán y su punto de talón de Aquiles, ¿no? Vuelvo a repetir. Uno, mucha pegada, el otro, mucha técnica, el otro, mucho cardio, y el otro, pues, muy físico, ¿no? Muy grandote, ¿no? El otro, no hace falta moverse mucho, ¿no? A lo mejor tiene mucha más resistencia. Yo creo que la va a tener mucho más resistencia y yo, Juan, que Digref. Sinceramente. Sí, eso está claro. Por la pegada. Porque yo creo, sinceramente, que ahí están los dos puntos fuertes de cada uno y los dos puntos débiles. Y no sé si opinaréis igual, pero bueno, no os piquéis. Va vuestra opinión, pero no os piquéis. ¿Qué opináis realmente? Pero realmente, cuando digo realmente, no os cortéis. ¿Qué opináis de cada uno, de lo que va a pasar? A ver, como te digo, yo creo que se va a acabar. O sea, va a empezar encendido yo, Juan, porque tiene que hacerlo, tiene que dar la cara, pero irá apagándose poco a poco. Irá apagándose y en cuanto lo tenga en el punto que quiere de Gref, va a ir a por él. Bueno, eso de apagándose de Gref es que irá con el ego de que siempre gana. Y saldrá motivado igual que yo, Juan, pero sí que es verdad. Yo sé que se le ha tachado a De Gref de un tío egocéntrico, porque lo es, el tío es súper egocéntrico. Pero es un tío muy profesional. No en el boxeo, en todo lo que hace, el tío es profesional. Sí, es un crack, Es profesional. Y si el tío va a entrar enfocado, porque seguro que va a entrar enfocado y quiere dar show, yo realmente no creo que se confíe. El tío es enorme. Y Juan es enorme, tío. Es un animal. Es que no puede confiarse. Porque un mal golpe que te dé Juan te manda a la lona. Eso va así. Entonces, seguramente aproveche la técnica, la atención, el cardio que tiene De Gref para tratar de tumbarlo como sea, cansarlo como sea. Eso es así. Claro. Y de hecho en la presentación, Juan ya dijo que había entrenado, creo que dijo 2 semanas antes de la presentación, solo que no lo quiso decir públicamente por si la gente ya se golía cosas, pero es lo que dijo, que ya había entrenado y tenía ya había hecho cosas por ahí. Pero bueno, ya se verá en el combate cómo acaban los dos. Bueno, pero en 2 semanas realmente. No, ahí no haces nada. No haces nada. Bueno, veremos a ver qué pasa. Sí. Veremos a ver qué pasa. Yo vuelvo a repetir, creo que es una velada bastante completa. No se saben todavía los artistas a día de hoy. Los artistas no se sabe, la verdad, no se sabe quién va a ver. Yo creo que va a actuar al grupo Frontera, yo creo, porque últimamente se los ha visto mucho en los vídeos de Ibai. Está teniendo como mucho acercamiento a ellos, así que yo creo que Grupo Frontera será uno de los grupos que van a actuar en la velada. No sé, no estoy seguro.
Tú Se especula que imagínate que lo sorprende ahora Ibai y dice, y ahora el main event del grupo musical, bueno, de cantante, ¿no? Cañita Brava, ¿no? Nos quedaríamos todos flipando. No, pero en serio, fuera broma, se pone ahí Cañita Brava, ojo, cuidado con todo mi cariño que hacía Cañita Brava, porque a mí Cañita Brava de verdad que me parece un puñetero crack, pero imaginaos que se pone ahí de se queda toda la peña flipando, porque no, en Latinoamérica creo que no lo conocen, o sea, se quedarían todo el mundo flipando. Yo creo que podía ser, fuera broma, sería un espectáculo, ¿eh? Pensaba, la canción rusa. No, pero me imagino la canción rusa, ¿eh? Y se ponía Ceriki, Cereka, a good show. El canto de María, ¿eh? Y empezaría ahí de Thank you, Cereka, a good show. Se quedaría todo el mundo, ¿eh? Y no, diría, pero ya hemos visto. Me encanta esta puta velada, ¿eh? Ya hemos visto lo que es capaz Ibai, así que no sé lo que puede hacer. No lo creo, no lo creo. Yo sinceramente no lo creo porque no lo veo tan de risa la velada en el tema de cantantes. Lo que pasa es que sí que estaría bien que cambiaran un poco el concepto ¿verdad? Aquí lanzamos, esto no creo que no creo que lo vaya a ver nunca, ¿no? Pero si lo viera alguien alegado, o sea, cercano, me refiero a Ibai, pues estaría bien, ¿no? Que le transmitiera esto, ¿no? De decir, oye, ¿por qué no te traes a un tío o a una tía que sea una showman, que te rías? Bueno, trajeron a David Bisbal, es un máquina. Era Rosario Flores con el Pachuro. David Bisbal es un máquina, pero es un cantante al fin y al cabo. Pero es un showman. Claro. Es un máquina, tío. Sí, pero no es lo mismo, bueno, joder, no es lo mismo. Rosario cayó el meme con el Pachuro y... Ya, pero reconocer que no es lo mismo. Comparándote un Cañita Brava con David Bisbal o Rosario, claro. La verdad que, bueno, es verdad que no tiene color, claro. Pero son pues yo me refiero a algo así, algo que tú digas, wow, esto es la polla, tío, o sea, es no, déjame dudarlo. No, pero yo creo que traerá los mismos. Bizarrap puede ser que lo vuelva a traer. A mí me gusta Bizarrap, a mí me gusta Biza, a mí me mola. Un Eladio Carrión. Lo que pasa es que Biza últimamente ha hecho muchos temas. Sí. Sí. Ah, pues puede ser. Daddy Yankee ha hecho el de Bueno, el de Daddy Yankee sí, pero que yo después de Daddy Yankee no he visto ninguno más. Bueno, no he escuchado nada más. Creo que ya hay. Pues Bizarrap Session como tal a lo mejor no está sacando, pero él tiene proyectos aparte, entonces... Claro, pero es que yo lo conozco por eso, Douglas, yo lo conozco por eso. Entonces, claro, yo me baso en lo que cuelga ahí, ¿sabes? Sí. Claro, pero el 25 de julio ya se verá ahí en la Cartuja, ¿qué tal? Bueno, pues esperaremos al 25 de julio, ¿no? Un placer haber estado aquí conmigo. Y, oye, el 25 de julio, o un poquito más adelante, pues podríamos reunirnos, si os parece bien, para hablar un poco de los artistas, ¿os parece? Sí. En principio lo intentaremos, amigos. Intentaremos reunirnos a ver si podemos hablar de la velada, esta vez de los artistas. Y lógicamente a lo mejor, mira, podemos aportar un poco más de los pesajes, ¿no? De los boxeadores. Claro, la que va saliendo información, claro. Sí, podemos aportar un poco más, ¿no? Sería la velada 6, parte 2, ¿no? Esta sería la parte 1. Pues nada, amigos, un abrazo muy grande. Douglas, Michelangelo, despediros como merecéis cada uno. Lógicamente os cedo la palabra y os mando un abrazo muy grande. Por mi parte, amigos, os dejo con estos dos cracks que se despidan y nos vemos en el próximo podcast. Gracias. Vuestro turno, chicos. Un saludo a todos. Espero que lo apoyen, el podcast y todo. Bueno. Pues nada, chavales. Ahí habéis tenido a mi compañero Michelangelo y al señor Stein, que nos ha invitado aquí. Ha sido un placer tenerlos por aquí. Y nada, espero que nos pongáis en los comentarios, sobre todo qué os ha parecido nuestras imparciales, pues bueno, lo que hemos dicho sobre cada luchador y tal, nuestras opiniones, vaya. Tenemos todas opiniones divididas, todas opiniones diferentes, pero yo creo que en algún punto llegaremos a estar de acuerdo con alguien del chat, de los comentarios. Así que os estamos esperando, vamos a estar leyendo nosotros también. Y nada, ha sido un placer, Stein, un placer, Michelangelo. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Pues nada, amigos, hasta aquí el podcast de la velada 6. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Si os ha gustado, como dicen mis compañeros, like y suscribiros y aportad vuestra opinión, que siempre es muy bonito leerla. Un abrazo y hasta el próximo podcast.